experimentado en distintos momentos el tener que esperar por algo, algo que hemos querido muchísimo. Puede ser esperar la noticia de si hemos sido admitidos o no, por ejemplo, a la universidad. Y de paso felicito a quienes en estos días tal vez recibieron esa noticia, los que aplicaron a universidades estatales. El esperar tal vez la llegada de una fecha, tal vez hemos planeado un viaje o una actividad y hemos estado marcando los días en el calendario para que llegue ese día. Algunos otros tal vez hemos esperado, por ejemplo, el resultado de la prueba de una prueba de salud y también esperamos con mucha ansia el que el resultado con la ayuda de Dios sea positivo. Y de igual manera esperamos muchos de nosotros la llegada del mes de diciembre y la celebración de la Navidad. ¿A cuántos les gusta la celebración de la Navidad? Para mí es una de las celebraciones más hermosas que tenemos dentro de nuestro calendario y creo que desde niños hemos esperado muchísimo esta fecha porque asociamos la Navidad con los regalos. Nos imaginamos un árbol y ese árbol probablemente lleno de muchas cosas que hemos pedido en una lista y esperamos ojalá que llegue el momento de desenvolverlos, de hacer a un lado los papeles y los lazos y que ojalá dentro de aquello esté eso que hemos esperado tanto. Pero yo me hago la pregunta de si hará o no alguna diferencia el saber anticipadamente lo que está dentro de aquel paquete. Muchos de nosotros, tal vez ya como adultos, algunos tienen ya por costumbre, por distintas razones, de repente tal vez la esposa le dice al esposo, mira, para Navidad las opciones son estas, estas y estas, porque tal vez ella ya se ha cansado de que tener que fingir cuando abre el regalo y recibir algo que no era, ¿verdad? O algo que no le queda bien y entonces tener que decir muchas gracias con una risa muy plástica, ¿no? Entonces, no voy a pedir que levanten las manos las personas que están en esa situación, ¿verdad? Como dice Farid, podemos hablar ahora al final y puedo darles algunos consejos. A mí en particular me gusta mucho hacer regalos y disfruto muchísimo el proceso de elegirlos pensando y habiendo observado cuidadosamente algunos detalles de esa persona para que ojalá el regalo al final sea una oración contestada o una expectativa cumplida. Pero me pongo también a imaginar por un instante cómo habrá sido la celebración de la primera Navidad. ¿Cómo habrá sido para los personajes principales de la historia de la Navidad esperar esa primera Navidad? ¿Qué habría pasado por la mente, por ejemplo, de María y de José, que esperaban este gran regalo que en el pueblo judío se esperaba por años y por siglos, y ellos sabían que Dios les había elegido para ser los responsables de traer y formar a este niño que sería el Salvador del mundo? Todos los niños nacen con un propósito, pero imagínense que este niño tenía el propósito, tenía la misión. ¿Pueden ustedes imaginarse, sobre todo los que son padres, qué sentirían ustedes si Dios les dijera, ustedes van a ser los padres del Salvador del mundo? ¿Cómo sería? ¿Cómo se prepara uno para eso? Me imagino que iría mucho más allá de pensar en cómo decoramos el cuarto y qué color ponemos y el baby shower y esto y lo otro. Yo me imagino que iría mucho más allá de eso y que tal vez uno se soltaría en un temblor de pensar en toda la responsabilidad tan grande que esto podría implicar. También me imagino lo que podían haber pensado, por ejemplo, los pastores y el pueblo en general, ¿verdad? Que de repente esperaban la llegada de un Mesías, pero ese Mesías se esperaba que quizás fuese un líder político y a la vez un líder religioso, alguien que él viniese y resolviera todos los problemas que había en esa época. Así que había muchas expectativas sobre este gran regalo que había sido anunciado y que había sido esperado por mucho tiempo a lo largo de la historia. Algunos de nosotros tal vez nos ha tocado esperar con la misma ansia la llegada de algo que hemos planeado con tanto afán, con tanto entrega, y de repente llega la fecha o llega el momento y de repente
nos quedamos un poco como fríos y decimos, lo he esperado tanto y ahora está aquí, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Será que va a resultar esta boda o esta fiesta o esta cena especial va a tener el resultado que yo esperaba? Y entonces a veces nos aceleramos tanto que llega el momento y que casi que se vuelve algo anticlimático, porque no sabemos cómo reaccionar ante ese evento que tanto hemos esperado. Pues yo quiero que hagamos un experimento en esta mañana. Yo quiero invitarles a que entremos como en una especie de viaje en el tiempo y que nos hagamos la idea de que este año vamos a celebrar por primera vez la Navidad, como que no lo hubiésemos celebrado nunca antes, y que esta es la primera vez en sus vidas que todos nosotros vamos a celebrar esta ocasión, y que encontremos entonces en la palabra que vamos a revisar hoy cuáles son los regalos que junto con la venida de Jesús como hombre a la tierra, Dios nos hace a todos nosotros, y ver si eso cambia en alguna forma la manera en que nosotros celebramos la Navidad y la comprendemos. Voy a leer para ustedes el pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 23. Y voy a ir leyendo y desmenuzando versículo por versículo, son varios versículos, así que les voy a pedir que se concentren mucho para que puedan ir más o menos hilvanando las ideas que vamos a ir construyendo, como armando un rompecabezas, a ver cómo nos sale al final. Entonces leo para ustedes a partir del versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí el que está hablando es Pablo, y él escribe a la iglesia de Éfeso, que tenía la parte de ser de lucha de poder o de pulso entre las personas que eran del pueblo judío y los que eran los gentiles o los no judíos que se habían integrado a el cuerpo de Cristo. Y había como una especie de lucha diciendo quién tendría más derecho de pertenecer, o quién tenía más legitimidad, por así decirlo. Y él empieza aquí dando gracias a Dios por las bendiciones que por medio de Jesucristo tenemos todos nosotros, judíos y gentiles, prometidos para nosotros en Cristo en los cielos. Y continúa en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dentro del plan maestro de Dios, Dios nos escogió y pensó en cada uno de nosotros antes de crear el mundo para que fuéramos apartados para Él, porque eso es lo que significa ser santos. Santo no es ser una figura canonizada que le encienden una vela, sino más bien ser santo es ser apartado para Él. Y dice acá que cada uno de nosotros, en la mente de Dios, Él había pensado que hoy, 29 de noviembre del 2015, cada uno de ustedes estaría apartado para Él, para estar en este lugar y ser parte de su cuerpo. ¿Qué sienten cuando piensan en eso? Que Él los soñó, los anheló desde antes de crear el mundo, y dentro de su plan maestro concibió que cada uno de ustedes estuviese y fuese parte de este proyecto, fuera parte de este viaje. Es como que alguien les dijera lo siguiente, y yo quiero que ustedes se imaginen por un momento qué sentirían ustedes si alguien se acerca y les dice, así con voz de galán o de galana, según sea, según aplique, y les diga: desde antes de que Dios pensara en el mundo, Él pensó en que vos y yo estuviéramos juntos. Opa, ¿qué sentirían ustedes si les dicen eso? Yo creo que habrían varias reacciones. Creo que habrían algunos que dirían que esta persona está loca, ¿verdad? Esa es una posible reacción. La otra reacción es que esta persona está perdidamente enamorada, ¿verdad? Y tal vez una tercera opción es una combinación de las dos anteriores, que esta persona está locamente enamorada, ¿verdad? Pues yo quiero decirles que una muy buena noticia para todos nosotros es que si hay alguien que está locamente enamorado de nosotros, es el Señor.
Porque imagínense que Él decide entregar a su Hijo en favor de cada uno de nosotros. Y los que son padres pueden pensar por un instante en lo que puede significar el entregar a uno de sus hijos o una de sus hijas en favor de toda la humanidad. Si esa no es una declaración de amor, yo no sé qué más podría serlo. Y sigo leyendo para ustedes. En el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está el primer regalo de varios que voy a mencionar. Y el primero de ellos es ser adoptados. Piensen por un momento en lo que significa ser adoptados. Yo me imagino que la gran mayoría de nosotros no ha experimentado de primera mano lo que es haber sido adoptados por sus padres o por su familia. Pero imagínense por un instante lo que puede sentir un niño o una niña de una edad consciente al estar tal vez en un hogar y ser adoptado por una familia. Ustedes pueden imaginarse lo que un niño o una niña puede sentir mirando desde la ventana del hogar de niños donde está y ver a una pareja entrar al parqueo o entrar al jardín de aquel edificio y pensar por un momento que este niño, que este papá, este hombre y esta mujer pueden ser a partir de hoy mis padres. ¿Pueden ustedes imaginar esa sensación? Debe ser el momento más inolvidable e indescriptible en la vida de una persona que tiene esa suerte. Yo creo que debe ser algo así, y disculpen la comparación, pero debe ser como cuando vamos tal vez a un lugar donde hay cachorritos y de repente hay un cachorrito inquieto que está como saltando detrás de la vitrina tratando de captar nuestra atención. Debe ser una sensación así como enternecedora y a la vez también espeluznante el solo pensar que la vida de una persona pueda cambiar de un día a otro simplemente por ser adoptados. Pues ese es el primer regalo que Dios hace. Cuando nos adopta a cada uno de nosotros y nos da su nombre y su apellido y nos dice, vengan y sean parte de mi reino, de mi familia, de mi proyecto. Ese es el primer regalo. ¿Qué les parece ese primer regalo? Nada mal, ¿verdad? Es algo así como cuando llegamos por primera vez aquí a la comunidad. Yo vine hace 4 años y recuerdo haber llegado como cualquier otra visita por primera vez. Y esa sensación de repente, con el paso del tiempo, venir a sentirme cada vez más parte, al punto de llegar y decir, esta es mi iglesia, esta es mi familia. Y llegar y ya no ser un rostro desconocido, sino encontrarme con gente con quienes nos conocemos ya por nombre. Eso también es parte de sentirnos adoptados dentro del cuerpo de Cristo. Y dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está el segundo regalo, ser aceptados. Muchos de nosotros andamos por la vida buscando ser aceptados desde muy pequeños, tal vez dentro de un círculo de amigos en la escuela o en el kinder o el colegio o la universidad, a veces en nuestro espacio de trabajo, a veces en nuestro barrio, a veces dentro de nuestra propia familia. Y ese es el regalo que Él nos hace, porque en Él ya somos aceptados. Y a veces hemos lidiado en nuestra propia vida con temas de rechazo, con temas de abandono. Y quiere decir que cuando una persona nos acepta es porque esa persona tiene la posibilidad o la opción también de rechazarnos. Tiene el poder de decir sí te quiero o no te quiero, o te acepto o no te acepto. Es como cuando una persona de repente quizás audiciona para ser parte de un equipo deportivo y finalmente el entrenador o la entrenadora dicen, está bien, Siviani, vas a ser parte del equipo. Bien, ¿no? Se siente bien el ser escogidos y el ser aceptados como parte de un proyecto.
Yo también lo asocio como cuando, por ejemplo, hay un restaurante muy exclusivo donde quizás hay que hacer una reservación con mucho tiempo de anticipación para poder tener acceso a ese lugar. Y de repente poder llegar a la puerta y decir, yo vengo con Jesús. Y entonces que se abran las puertas y que podamos entrar sin ningún problema. Qué rico se siente eso. Eso es exactamente lo que significa el ser aceptados. El sentir que antes no pertenecíamos y ahora sí. Y el versículo 7 continúa diciendo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Ahora vienen aquí un par de regalos que vienen juntos, porque son como las dos caras de una misma moneda. Estos dos regalos, el tercero y el cuarto, son la redención y el perdón. La redención es el ser salvos, es el recibir la salvación y el pago por una deuda que nosotros mismos no podíamos saldar. Es el recibir lo que en la palabra se nos dice en Romanos 6:23, cuando dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo, el poder ser redimidos y no tener que ser condenados a una muerte eterna, que es lo que a todos y cada uno de nosotros nos correspondía y nos tocaba. Pero Él decide pagar esa deuda para que nosotros podamos salir librados de ese pendiente que ninguno de nosotros podía librar por sí solo. La segunda parte de este o el cuarto regalo tiene que ver con el perdón. Y perdonar tiene que ver con varias cosas, porque el perdón es no cobrar cuentas pendientes, no sacar trapos sucios, no cobrar recibos que están por ahí pendientes, pero también es no tratar de vengarse o no castigar, no tratar de cobrar o buscar alguna especie de revancha cuando hemos causado algún daño. Y Dios nos dice que Él nos perdona, pero además de que nos perdona, añade un elemento particular que solo Dios puede hacer y que nosotros, a diferencia de Él, no podemos. Dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Saben ustedes que ninguno de nosotros está hecho con la capacidad de olvidar? Y no es verdad. Nosotros no tenemos la capacidad como las computadoras de borrar un archivo y enviarlo a la papelera y que se vaya por un tubo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Cuando perdonamos, de verdad, lo único que podemos hacer es recordar de manera diferente. Es como archivarlo en un lugar distinto. Pero según lo que nos dice la palabra en este versículo en Isaías, Dios sí tiene la capacidad de borrar por completo de su mente nuestras faltas, nuestras rebeliones. Y qué lindo es pensar que cuando Dios nos ve, Él no ve una lista de pecados, sino que Él ve una página en blanco, una página limpia donde Él puede empezar a dibujar con su propia mano lo que Él ha soñado que cada uno de nosotros pueda hacer. ¿No les emociona eso? El pensar que Dios no los ve como con una larga cola que majarles, sino que más bien les ve como un proyecto en construcción que va cada vez más de gloria en gloria. Amén, ¿verdad? Y seguimos adelante. Dice en el versículo 8, que hizo sobreabundar sobre nosotros toda sabiduría e inteligencia. Ahí están el quinto y el sexto regalos. Sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios nos daba un nuevo chip? Nos daba una nueva capacidad para ser hechos hombres y mujeres más sabios y más inteligentes en nuestra manera de vivir. Es como un reseteo de nuestro disco duro. Él dice, y buscando un poco la definición de sabiduría, se dice que la sabiduría es conocimiento o una facultad profunda adquirida con estudio o experiencia. Dice
en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 11, que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y Salomón en particular fue admirado, fue del agrado de Dios cuando Dios le dio a él la oportunidad de elegir y pedir cualquier cosa que él quisiese de Dios, y él le apostó que la inteligencia es la facultad que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea. Se supone pues que nosotros nacemos con esa capacidad porque, a diferencia de los animales, nosotros podemos razonar. Y hemos visto que los animales tienen tal vez algún grado de inteligencia, pero nosotros se supone que tenemos una inteligencia superior. Se supone. Pero aquí Dios nos dice que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos da otro grado mayor de inteligencia y sabiduría. Es como cuando en las computadoras de repente hay un programa actualizado, una versión 2016. Eso es lo que Él hace. Y nos da una sabiduría y una inteligencia que son superiores. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que junto con Jesús teníamos acceso a ese nuevo conocimiento, a esa nueva capacidad? ¿Cuántos de ustedes dirían que hoy son más sabios y más inteligentes en su manera de vivir? ¿Cuántos de ustedes conocen ya al Mesías de la inteligencia y la sabiduría que viene de lo alto para nuestra vida hoy? ¿Y cuántos hoy quieren conocerlo por primera vez? El versículo 9 añade lo siguiente, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y continúa en el 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a desarmar eso un poquito. Y lo voy a resumir con una sola palabra: el séptimo regalo. Y ese séptimo regalo es que a Dios le complace darnos junto con Jesús una nueva revelación. ¿Cuántos de ustedes saben que la única manera de encontrarnos con Dios es cuando nuestros ojos son abiertos y es como que el velo es quitado y entonces Dios nos revela cuál es nuestra condición y al mismo tiempo cómo Él es la respuesta para nuestra condición? No es hasta que Dios abre las ventanas de nuestro entendimiento que nosotros nos podemos encontrar con Él. Y ese es el regalo, la revelación. Es llegar a la conciencia de que antes andábamos como un abejón de mayo pegando en todo lado y que realmente le necesitamos a Él. Porque es algo que no solamente es un tema de tener información, sino que esa información se vuelve revelación cuando se conforma o se transforma en se vuelve una transformación de nuestra vida. No es solamente llenarnos de un montón de datos o conocer la Biblia de tapa a tapa, que no está nada mal y nos hace bien, pero eso no nos sirve de mucho si no se vuelve una transformación en nuestra vida. Y esa transformación, la llave de esa transformación es cuando viene revelación a nuestra vida. ¿Cuántos anhelan más revelación para sus vidas hoy en día? Porque realmente vivimos tiempos sumamente convulsos y la gente está muy confundida y más enredada que nunca. Y hay personas que, habiendo estado toda su vida en una iglesia, son fácilmente confundidos porque no hay en ellos revelación. Pero esa revelación no es exclusiva de quien se para detrás de un púlpito. Es un regalo disponible para todo quien lo anhele y lo busque. Amén. Entonces tenemos que empezar a buscar también. Yo digo que es como que Dios nos está revelando que es en Jesús a quien Él va a poner a cargo de este proyecto. Es como si viviésemos en un sistema inglés, es como que Dios dijera: yo soy el rey, pero voy a poner a mi hijo como el primer ministro. Es como si
Jesús fuese a ser esa pieza clave que la es. Y vean qué interesante, en Juan 15 se dice que Dios nos dice a nosotros que Él ya no nos ve a nosotros como siervos, sino que más bien nos llama sus amigos, porque los siervos usualmente no saben lo que sus jefes van a hacer, pero Él no nos ve a nosotros simplemente como subalternos o como trabajadores suyos, sino que nos llama sus amigos. Es como cuando alguno de nosotros tiene algo especial que Dios está haciendo en su vida, o algo extraordinario que nos está sucediendo o que estamos planeando hacer. Eso solo lo compartimos con personas que son íntimas y cercanas y de nuestra confianza. Pues aquí Dios nos dice que Él nos considera tanto sus amigos que Él viene y nos dice: vengan, quiero contarles lo que yo tengo planeado hacer en este mundo, y quiero que ustedes sean parte de ello. Eso también es emocionante, pensar que Dios nos hace parte de su proyecto y nos revela, como dicen los muchachos hoy en día, es rajado pensar que Él nos cuenta lo que Él tiene planeado en su corazón para todos nosotros. En el versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí está el octavo regalo, la herencia. Qué impresionante es también pensar que nosotros podemos ser herederos y que estamos dentro de, por así decirlo, dentro del documento de la herencia de Dios. Dice en Romanos 8:17: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y añade en 1 de Pedro 5:8: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es nuestra herencia, el poder ser nosotros los que desde el momento que abrimos nuestro corazón a Dios empezamos a disfrutar ya de esa herencia, siendo nosotros parte de esa nueva vida que Cristo nos ofrece y que lo hace a Él ser nuestro Señor, nuestro guía y nuestro Salvador. Creo que a veces, y parte de lo que me motivó a querer hablar de este tema hoy, es porque hay tantos distractores alrededor de la Navidad, desde el mismo Viernes Negro, las decoraciones, las compras, las comidas, todo lo que hacemos alrededor de la celebración de la Navidad, que no necesariamente está mal, que a veces pareciera que el invitado de honor de esa Navidad se nos pierde. Y como que estamos más enfocados en la celebración que en el homenajeado y en el centro de esa celebración. Yo creo que para quienes conocemos a Jesús, la Navidad son los 365 días del año. Solamente que dentro del calendario humano sacamos un par de días para celebrarlo. Y yo creo que nosotros, cuando tenemos conciencia de todo lo que junto con Jesús ha venido a nuestra vida, eso inevitablemente tiene que cambiar la manera en que nosotros enfrentamos y esperamos esta fecha. Esa es mi humilde opinión. Dice el versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto nos reafirma que realmente todos nosotros fuimos hechos para alabar y exaltar y glorificar a Jesús, que Él es el que le da sentido a nuestra vida, que estos regalos que vienen con Él son para quienes esperamos a Cristo, los que vivimos, como aprendimos la semana pasada, en el Espíritu, como hemos estado aprendiendo a través de esta hermosa serie de la parábola del sembrador. Es quienes caminamos en Cristo, los que caminamos y hemos escuchado su voz, los que realmente hemos sido llamados a ser quienes estemos en la primera fila de los que le alaban y le adoran. Y eso es lo que le da sentido a nuestra vida y es parte también de nuestra herencia. ¿Cuántos de nosotros le dejaríamos una herencia a una persona perfectamente desconocida?
nosotros normalmente, si tenemos algo de valor, se lo dejamos, y es algo que nos ha costado mucho adquirirlo, se lo dejamos a personas que creemos que puedan hacer una buena administración de ese patrimonio. Pues imagínense que en la loca cabeza de Dios, a Él se le ocurre que nosotros todos, de la mano de Él, tenemos la capacidad de ser buenos administradores de esa herencia. Porque podía habernos descolado perfectamente, pero Él escoge incluirnos y hacernos coherederos con Cristo. Es emocionante realmente. En el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí vamos acercándonos hacia el final. Este es el 9º regalo, y ese es el sello del Espíritu. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida como un sello de garantía de que somos de Dios. Viene a ser como un tatuaje sobre nuestro corazón. Y dice, interesantemente, surgen aquí dos de las palabras claves de toda la serie que recién finalizamos. Dice que son los que le oyen y los que creen en Él quienes reciben este sello en sus vidas. Y es como que Dios a través de esto nos marca y le dice a Satanás y le dice al mundo: ellos y ellas son míos. Qué lindo eso, que Dios decida ponernos algo que nos distinga de todos los demás y que sea algo que no nos podamos quitar, sino algo que esté profundamente arraigado en nosotros y nos recuerde todos los días que tenemos dueño, y el mejor dueño del mundo. Dice el versículo 14, que es, refiriéndose al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí aparece una palabra que es el 10º regalo del que quiero hablarles, y el último, que son las arras. Las arras suelen ser, cuando asistimos a una ceremonia de matrimonio, a veces es una serie de monedas que son simbólicas y que significan, son una señal o una cantidad que se daba en garantía en algunos contratos. Es como un anticipo, es como un pago, una señal de trato o un adelanto, como un enganche. Entonces, el Espíritu Santo viene a ser, además de un sello que nos distingue, un enganche y un adelanto de lo que está por venir. Y aquí viene la mejor parte. ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo que todos estos regalos son solamente un adelanto? Son solamente una probadita de lo que está por venir. ¿Cómo se sienten cuando piensan en eso? Que todo esto tan maravilloso que hoy degustamos y saboreamos en Cristo es solamente un adelanto, porque lo que viene es muchísimo mejor. Es emocionante realmente. ¿Cuántos quieren más de lo que Dios tiene planeado para nosotros? Entonces, termino leyendo el resto del pasaje de corrido, a partir del versículo 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. El poder que levantó a Cristo de los muertos hoy está disponible para quienes lo deseen, porque Él nos ofrece ese mismo poder para levantar y alinear. ¿Cuántos quieren experimentar el poder
que levantó a Cristo de los muertos en sus vidas hoy y siempre y todos los días del año. Por eso vamos a orar de la misma manera en que lo hace Pablo por esta iglesia. Sobre todo principado y toda autoridad y poder y señorío, a partir del versículo 21. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nos sigue hablando de Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo ora de esta manera para que todos nosotros, venga a nosotros ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que nuestros ojos, para que esas ventanas, para que nos caiga el 4 y nos demos cuenta de cuál es el regalo que Dios nos ha hecho. Y que dejemos de andar como perdidos, buscando ser llenos con otras cosas que no llenan y no sacian como lo hace Jesús. Quiero que hagamos esa misma oración. Quiero que podamos nosotros también disponer nuestras vidas para poder ser llenos de esa misma manera. Puede ser que si nosotros nos demos cuenta de estos regalos que vienen con Jesús, esta Navidad sea una celebración, una tradición más o una celebración más como la de años pasados. Si la respuesta es no, yo quiero que piensen qué harían diferente este año teniendo esta conciencia. ¿A quiénes invitarían? ¿Qué palabras pronunciarían ustedes? ¿Cómo se cerciorarían ustedes de que Jesús tenga donde nacer y crecer en sus hogares? Y no solamente en el mes de diciembre, sino de manera permanente. Cierren sus ojos. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos de estos regalos en nuestras vidas y en nuestros hogares? Ser adoptados como sus hijos y no solo ser criaturas, ser aceptados por Dios, sabernos aceptados por Él, redimidos, perdonados. ¿Cuántos necesitan más de su sabiduría e inteligencia hoy? Tener su revelación para sus vidas en este año y en el año venidero. ¿Cuántos necesitan desesperadamente creerse y asumirse herederos y sellados por el Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar este adelanto del cielo y del reino de Dios? Quienes quieran decir sí y quieran que Dios venga y quieran redimir, quieran cobrar estos regalos apartados ya a sus nombres, pueden pasar para que oremos de manera que esta revelación venga a sus vidas y a la vida de sus hogares, a sus familias, a sus espacios de trabajo, a su comunidad. Vamos a abrir el espacio y el altar está abierto para quienes quieran decir sí, Jesús, yo quiero los regalos que tú das, los regalos que sí sacian, los regalos que sí llenan, los regalos que no vencen, los regalos que sí transforman y dan vida, los regalos que siempre son de la talla perfecta.